Y en base de datos, ¿cómo trabaja allí con respecto a la base de datos? ¿Qué opciones me da? ¿Qué facilidades me da para trabajar con bases de datos? Lo primero que vamos a revisar en este tema es el objeto de acceso a base de datos o el Database Object, DBO, como típicamente se lo suele conocer también en inglés, por las siglas en inglés. El, um, el objeto de acceso a datos está construido, DG, está construido sobre PDO. PDO son las siglas de PHP Data Object, o objetos de datos de PHP, de acceso a datos, que es una clase que existe desde hace algunos años dentro de PHP y justamente nos da algunas facilidades, principalmente respecto al hecho de poder trabajar con múltiples motores sin hacer demasiados cambios o con muy pocos cambios, idealmente con ningún cambio a nivel del código. Es decir, nos permite hacer conexiones, lo que se conocen como conexiones agnósticas, es decir, no importa si me conecto a un MySQL, un SQL Server o a un PostgreSQL, eventualmente el mismo código me funcionaría. Sobre esta base, entonces, que ya existe dentro del propio lenguaje, que es PDO, los objetos de acceso a datos de allí proporcionan una API orientada a objetos, totalmente orientada a objetos, como es el mismo caso de PDO, para que de esta manera se puedan acceder a las bases de datos relacionales. Eh, el listado que les voy a dar en unos momentos más es justamente de bases de datos relacionales, que son con las que típicamente nosotros trabajamos a nivel de los aplicativos con PHP. Entonces, los objetos de acceso a base de datos son el fundamento para otros métodos de acceso a base de datos más avanzados. Es decir, esta sería la clase base, la que vamos a revisar a continuación, que se llama objetos de acceso a base de datos o DAO, Data Access Objects, incluidos en el constructor de consultas y también en los Active Records. Ambos casos vamos a revisarlos, justamente el constructor de consultas, es decir, cómo allí podemos construir consultas sin escribir realmente código SQL. Y luego también veremos cómo con los Active Record podemos representar tablas de una base de datos relacional hacia unos modelos dentro del aplicativo. Cuando utilizamos entonces el DAO del framework de Jim, principalmente tendríamos con SQLs, trataríamos principalmente con SQLs planos y arrays PHP. Es decir, vamos a interactuar mayormente con los temas que ya hemos conocido anteriormente, es decir, vamos a escribir consultas de SQL y estas consultas típicamente nos van a devolver los registros y las columnas de esos registros en formato de arrays de PHP. Como resultado, esta es la manera más eficiente de acceder a las bases de datos, es decir, trabajar con los SQLs que a la final se interactúan ya a nivel de estructura de datos como arrays de PHP. Sin embargo, de esto, como la sintaxis puede variar para diferentes bases de datos, utilizando el DAO de G también se puede tener que tomar un esfuerzo adicional para crear una aplicación que sea agnóstica de base de datos. Esto quiere decir que el DAO de G, es decir, el objeto de acceso a base de datos, lo que vamos a revisar primero, no es agnóstico de base de datos. Es decir, dado que vamos a escribir unas sentencias de SQL, la sintaxis podría variar de motor a motor. En general, el DAO de G soporta algunos motores de base de datos, como por ejemplo MySQL, soporta también MariaDB. Se podría decir que son lo mismo, pero son dos motores separados, aunque en el fondo trabajan de la manera más similar posible. También se soporta SQLite, que es una base de datos liviana muy pequeña. Se soporta PostgreSQL a partir de la versión 8.4 en adelante. Se soporta Kubrit a partir de la versión 9.3 en adelante. Se soporta también Oracle. Para el caso de Oracle hacen falta drivers especiales, pero estos son provistos a nivel de RPMs por parte del propio fabricante. Es decir, Oracle tiene unos RPMs que me van a proveer el soporte dentro de PHP para poderme conectar a Oracle. Así que no es un problema grande conectarme con Oracle. Y finalmente MS SQL o el SQL Server de Microsoft desde la versión 2008 en adelante. Bien, lo primero que vamos a necesitar hacer
es crear una conexión a la base de datos. ¿Cómo podría crear una conexión hacia la base de datos? En este caso, todo esto lo voy a indicar en formato de pseudocódigo, pues en realidad no vamos a llegar a utilizar dentro de nuestro aplicativo propiamente ninguno de estos métodos. Realmente no se van a necesitar estos métodos. Voy a crear un archivito que lo voy a comenzar por acá. Dentro de private voy a crear aquí mismo un nuevo archivo. Este archivo le vamos a llamar DAO.php. Nuevamente, este archivo DAO.php va a servirme solo para yo mostrarles el código de cómo trabaja el objeto de acceso a base de datos de Yi. En la práctica no vamos a llegar a utilizar esto porque en la práctica mayormente se trabaja a nivel de los Active Records, que son una clase especial que me permite justamente representar las tablas dentro del aplicativo. Es la forma más cómoda de trabajar y es como trabajaremos, pero es mejor que conozcamos desde la base cómo está construido el acceso a base de datos para que ustedes puedan explotar el máximo potencial de los Active Records. Bien, como les decía, lo primero que vamos a hacer es aprender con el DAO cómo crear una conexión hacia una base de datos. Podríamos declarar una variable llamada db, por ejemplo, y vamos a decir que es el resultado de instanciar la clase YDBConnection. Entonces, tenemos esta clase llamada connection, que está dentro de la biblioteca db, que le pertenece al framework de Yi justamente. Y esta clase connection en su constructor nos permite que nosotros le pasemos un array. ¿Sí? Este array va a tener todos los elementos necesarios para que ustedes puedan indicarle los detalles de esta conexión que van a hacer hacia el motor de base de datos. ¿Qué motor de base de datos? El que ustedes hayan escogido utilizar de la lista que les mencioné hace unos momentos. Los datos típicamente son, primero, DSN. Estos son los detalles de configuración que va a necesitar el objeto connection, ¿no? DSN. El DSN es una cadena de conexión, ya muy típicamente ustedes la conocerán, pues como está basado en PDO también se trabaja dentro de PHP con este tipo de cadenas de conexión. Entonces, lo primero que le decimos es, me voy a conectar al servidor MySQL. Con 2 puntos le indico el siguiente detalle, que sería el host. ¿Sí? ¿En qué máquina está mi MySQL? Entonces, típicamente está en 127.0.0.1. También podrían escribir aquí localhost, que de hecho es lo que típicamente se suele poner, pero pueden poner perfectamente tanto 127.0.0.1 como directamente localhost. Bien. El siguiente detalle se separa con un punto y coma. En este caso es el nombre de la base de datos, dbName. Bien, y le indicamos entonces cuál es el nombre de la base de datos que nosotros vamos a tratar en este caso. Bien, la base de datos la vamos a llamar, por ejemplo, directamente ejemplo. Bien, dado que esto no es un código que se va a conectar a una base de datos real, le pongo cualquier valor, no hace mayor diferencia. Bien. En el siguiente dato de configuración será el username, el nombre de usuario, con el que me voy a conectar. Ahora, lo más normal es que ustedes puedan estar trabajando con una base de datos local y en las bases de datos locales suele trabajarse con el usuario root. En nuestro caso, cada uno de ustedes recibió un correo electrónico con un usuario y una contraseña de MySQL. Estos serían los detalles que ustedes colocarían en este caso en este archivo. Entonces, mi usuario, por ejemplo, podría llamarse C43DB. Bien. Y la contraseña para el acceso a mi base de datos igualmente les llegó por correo electrónico y podría ser perfectamente algo como esto. Bien. Finalmente, estos son los detalles indispensables. Con este bloque de código yo podría perfectamente dentro de la variable db contener una conexión a base de datos. ¿Bien? Un objeto de tipo conexión a la base de datos con los detalles que acabo de indicar.
Cuando trabajo con MySQL especialmente, es importante que nosotros podamos indicar también el detalle del charset, es decir, la codificación de caracteres que nosotros estamos, con la que nosotros estamos utilizando, con la que nos estamos conectando al motor. Si tienen algún otro detalle que establecer acá, podrían hacerlo perfectamente sin mayor inconveniente. ¿Bien? Entonces, de esta manera ustedes pueden establecer una conexión a la base de datos, estableciendo justamente cada uno de estos parámetros. Recapitulemos un poquito rápidamente. DSN es la cadena de conexión donde especificamos el motor, el nombre del host a donde nos vamos a conectar y el nombre de la base de datos a donde nos vamos a conectar. Luego tenemos el nombre de usuario, la contraseña. Opcionalmente cualquier otro detalle, como en este caso el charset o la codificación de caracteres. De esta manera, dentro del DB, yo ya tengo entonces un objeto que puedo perfectamente utilizar para interactuar con esta base de datos. Ahora, es bastante típico que dentro del aplicativo como tal, ustedes dentro del archivo de configuración, en este caso la configuración de la aplicación web, podríamos perfectamente crear un componente. De hecho, si ustedes se fijan dentro de del array de componentes, tenemos ya creado un componente o instanciado un componente llamado db que viene de justamente la variable db que se carga al principio del archivo. Esto ya lo habíamos un poquito revisado, del archivo db.php. ¿Cuál es el archivo db.php? Es este. Y como ven, dentro de este archivo ya yo tengo algunos de los detalles. Por ejemplo, miren, la clase con la que me voy a conectar es justamente JDB Connection. Bien, justo aquí le especifico entonces cuál es la clase de conexión. Esto es similar, es decir, estoy creando el componente, ya lo creo como un componente dentro de la aplicación y estaría entonces haciendo exactamente esto. Por eso les decía, este código realmente no se va a escribir en ninguna parte del aplicativo porque esta instanciación justamente se hace ya a través de un componente de la aplicación, estableciéndole en este caso la clase, y luego como ven los detalles que ya habíamos visto, ¿no? Tenemos DSN con el host, perdón, el motor, el host y el nombre de la base de datos, luego el nombre de usuario, la contraseña y finalmente el chat set que vamos a utilizar. Algunos otros detalles que podrían establecer están justamente comentados aquí y les pueden indicar algunas de las cosas que ustedes pueden manejar dentro de esta clase connection de la colección DB dentro del framework de Yi. Entonces, dado que estamos establecidos de esta manera, es como si hubiera puesto todo este array, ¿sí?, dentro de esta parte donde dice $db, es como si lo estuviera colocado directamente aquí. Entonces yo tengo un componente llamado db que justamente corresponde al aplicativo. De esta manera, en cualquier parte esto no sería necesario hacerse, pero yo ya con eso, si es que configuro los datos reales de mi base de datos aquí, en el archivo de configuración, yo en cualquier parte del aplicativo podría perfectamente accesar al componente, perdón, me faltan dos puntos aquí, al objeto aplicación y del objeto aplicación accedería, por ejemplo, al componente DB. De esta manera y con esta cadena yo podría accesar directamente al objeto de conexión dentro del aplicativo, en cualquier lugar de la aplicación, valga la redundancia. Bien. Cuando se configura una conexión a base de datos, siempre se debe especificar el origen de los datos. En este caso, justo como les había indicado, el DSN, ¿no? La cadena de conexión. El formato del DSN varía, esto sí, esta cadena, el contenido de esta cadena variaría significativamente o ligeramente dependiendo del motor al cual ustedes estén conectando. Por defecto, como ven, el archivo de configuración viene con un ejemplo para conectarse a MySQL porque lo más típico es que se trabaje con este motor. Pero si tuvieran otros motores, basta con que ustedes especifiquen el DSN apropiado. Ustedes pueden revisar un poquito la documentación propia de PHP para que les indique cuál sería el DSN apropiado para conectarse a cualquiera de esos motores. Nosotros vamos a continuar con MySQL o lo que podría ser lo mismo MariaDB
Es decir, en nuestro caso, en realidad tenemos bases de datos MariaDB, no MySQL, pero la cadena de conexión en cualquiera de los dos casos, sea MariaDB o MySQL, es exactamente la misma. Entonces, lo que ustedes deben hacer o deberían hacer para conectarse a su base de datos desde el aplicativo es, dentro del archivo de configuración db.php, vamos a reemplazar el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña que se proveyó a través del correo electrónico a cada uno de ustedes. De esa manera ustedes van a poderse conectar directamente a los aplicativos. Bien, yo voy a esconder en este momento por razones de seguridad un poquito esta ventana y voy a colocar aquí internamente los detalles de mi conexión, ¿sí? Bien, en este caso yo ya he configurado mi archivo, algo que recomendaría que lo hagan ustedes también, ¿de acuerdo? Todavía no vamos a usar ese objeto, vamos a hacerlo más adelante, pero por ahora, como ya conocimos cómo se maneja esto de las conexiones, ya podemos entonces libremente gestionar esta situación. Ya podemos libremente o podremos libremente luego ya utilizar el objeto JAPPDB para conectarnos y hacer pruebas ya de conexión y acceso a estos datos que nosotros podamos ir creando, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos ejecutar consultas de SQL? Nosotros tenemos así, de la misma manera que tenemos un objeto conexión dentro de la colección DB, de la librería DB dentro del framework de G, tenemos un objeto, voy a dejar comentado esto, tenemos un objeto que se llama GDB con create command, perdón, dentro del objeto DB, el objeto se llama command, ¿sí? Y podemos utilizar este objeto para justamente generar comandos para realizar consultas hacia la base de datos. Sin embargo, dado que ya nosotros tenemos creado un objeto aquí arriba, nosotros podemos usar el objeto connection para de ese objeto ejecutar conexiones hacia la base de datos. En este caso voy a dejar comentado esto, porque de esta clase son los comandos que vamos a ejecutar a continuación. Entonces, digamos que tenemos una base de datos llamada clientes, ¿sí? Entonces, yo podría, por ejemplo, tomar todos los clientes de esta manera. Dentro de una variable clientes, voy a decir que del objeto DB, que tiene la conexión más arriba, voy a crear un comando, create command, y dentro del comando yo le voy a colocar la sentencia SQL que yo voy a ejecutar contra ese motor de base de datos. En este caso, como estoy tratando de seleccionar todos los clientes que existen dentro de la conexión o dentro de esta tabla, yo podría entonces escribir select asterisco from clientes. Bien. Hasta aquí yo podría cerrarle con un punto y coma y esto en realidad no me va a devolver nada porque yo no le estoy ejecutando todavía. Yo solamente he creado un comando y este comando entonces me va a devolver esta sección, esta línea, este bloque que estoy marcando, me devolvería un objeto de qué tipo, de tipo JDB command, ¿sí? Un objeto de tipo comando. Entonces en este momento clientes tendría o contendría el comando que mantiene esta sentencia dentro de sí. Ahora, ¿cómo ejecutaría esa sentencia para consultar todo, ejecutar todo? Yo podría entonces decir que clientes es igual del objeto clientes, que en este momento es un comando. Yo puedo mandar a ejecutar el método query all. ¿Bien? Y de esta manera entonces yo estoy ejecutando la consulta de todos los registros que resulten de esta consulta que yo escribí en el comando o de este comando. Ahora, estas dos líneas las escribí de esta manera para que sea claro cómo funciona esto, pero se pueden escribir en una sola línea de la siguiente manera.
Yo voy a replicar la línea número 13. Y de la línea número 13 yo puedo directamente aquí, sin necesidad de reasignar la variable, yo podría ejecutar query all. ¿Bien? O también podría hacerlo de la siguiente manera, que es como típicamente se suele hacer para indicar que, para que quede un poco más legible quizás de esta manera, pues aquí se ve más claramente el método query all que se ejecuta sobre el resultado de crear un comando con la sentencia select asterisco from clientes. Bien, entonces, estas otras opciones las vamos a dejar comentadas por ahora, pues en realidad son solamente las formas de explicación para nosotros haber creado este comando de acá. Este comando entonces me devolvería un array o un conjunto de filas o todas las filas, donde cada una de las filas va a ser un array asociativo de todas las columnas con los nombres de las columnas de la tabla clientes, que contendría en este caso todos los valores de cada una de las columnas de todas las filas de esa tabla, si es que existiera dentro de mi base de datos. ¿Bien? Entonces yo podría usar cualquiera de las estructuras de control del lenguaje para poder recorrer este array y poder manejar la información que está almacenada dentro de él. Por ejemplo, podría decir for each $clientes as cliente. Y yo entonces aquí podría ir, por ejemplo, imprimiendo directamente cada uno de los clientes. Podría perfectamente manejarlo de esta manera. Entonces, en las líneas 18 y 19 creo el comando y ejecuto la consulta que me devuelve una matriz. Sería, es decir, el resultado del dataset de lo que me viene en la base de datos en un formato de array. Y esto está almacenado dentro de la variable clientes. Y como es un array, yo le puedo recorrer perfectamente con un for each y voy recorriendo cada una de las filas, sería en este caso, dado que representa el dataset de una tabla, entonces cada uno de los elementos de cliente será una fila de la tabla cliente y cada cliente, variable cliente, contendrá a su vez dentro de sí elementos como por ejemplo el ID, el nombre, la fecha de creación, qué sé yo, todos los detalles que ustedes hayan podido almacenar en la tabla clientes dentro de la base de datos. Bien. De esta manera podríamos perfectamente recorrer aquello. Ahora, si quiero ejecutar consultas con filtrado, yo podría replicar esto aquí abajo y lo único que me hace falta es modificar la parte de la sentencia SQL. Entonces yo puedo decir donde el ID sea igual a 1. En este caso estoy tratando de devolver un solo registro, un solo cliente. Y en este caso, entonces, en vez de query all, podría ejecutar el método query one. Es decir, obtener un solo registro. Si es que esta sentencia escrita en el comando devolviera más de un registro, el método query one nos va a devolver solo el primero de la lista. Si es que devolviera más de uno, ¿no? Pero obviamente en este caso nosotros debemos tener la precaución de ejecutar por razones de buena técnica y buenas prácticas de programación, más que otra cosa, escribir una sentencia que solo nos devuelva un registro, ¿no? Pero, como vuelvo y repito, si es que por A o B circunstancias nos devolviera más de un registro, esto, en este caso, en este ejercicio específico, debería haber sido algún problema a nivel de diseño de la tabla que nos permita que se devuelva más de uno. Pero bueno, si nos devolviera más de uno, entonces aquí se va a retornar solo la primera fila, solo el primer registro. En este caso, nos va a retornar solamente la primera fila, que va a devolverse nuevamente en forma de array de resultado de esa consulta. Si no se encontrara un registro con estas características, en este caso, si es que no hubiera ningún registro con ID igual a 1, pues entonces aquí se va a almacenar vacío, no se va a almacenar ningún vacío. Bueno, en este caso sería importante que la variable se llame cliente también, ¿no?
nos va a devolver vacío. Pasaría un poco lo mismo en el caso de arriba si es que no hay ningún registro dentro de la tabla clientes. Dentro de clientes se va a devolver un array query all. El método query all nos va a devolver un array vacío, pero no nos devuelve falso, nos devuelve un array vacío. En el caso de query one, si no se encuentra el único registro que estoy pidiendo, entonces sí me devolverá falso. Podemos obtener solamente un dato específico de una columna específica, es decir, solamente el listado de los, digamos, las fechas de nacimiento de los clientes, nada más, ¿sí? Entonces, digamos, nacimientos va a ser igual a, nuevamente voy a crear un comando que dice seleccione, en este caso ya no seleccionamos asterisco, sino fecha nacimiento, por ejemplo, digamos que así se llama el campo, desde la tabla de clientes y nada más, ¿sí? Y el método que vamos a ejecutar en este caso, nuevamente, como son múltiples o pueden ser múltiples columnas, perdón, filas las resultantes, entonces ejecutamos el comando query column, ¿sí? En este caso vamos dándonos cuenta que el comando que ejecutamos según la sentencia que coloquemos también de alguna manera nos llama a ejecutar el método apropiado. En este caso seleccionamos todo, entonces decimos query all, acá seleccionamos una sola fila, hacemos query one y aquí seleccionamos una columna específica de la tabla, entonces ejecuto query column. Con query column nos retorna una sola columna, la primera columna, solamente la primera columna del resultado en este caso, ¿no? De la fecha de nacimiento. Si es que no se encontrara, si es que no hubiera ningún registro que tenga un valor dentro de esta columna, entonces se va a devolver un array vacío. En este caso se parecería al comando query all en los ejercicios que detalláramos hace unos momentos. Finalmente, cuando voy a consultar datos escalares, es decir, datos numéricos que no tienen que ver con datos textuales como lo que hemos de alguna manera consultado hasta ahora, podría, por ejemplo, entonces obtener un contador, digamos. Quiero sacar la cuenta de registros que existen dentro de un contador, que existen dentro de esta tabla. Entonces le digo, nuevamente esto lo voy a copiar, es crear un comando. Y el comando en este caso dirá un comando que me devuelve un escalar. En este caso seleccione la cuenta de asterisco de la tabla clientes para saber cuántos clientes tengo registrados. Y el método que voy a ejecutar en este caso será query scalar. Esto es lo que me devolvería un escalar, ¿no? Retorna un dato escalar, en este caso un número entero que corresponde con la cuenta total de los registros dentro de la tabla clientes. Si no hubieran datos en la tabla clientes, si no hubiera ni un solo registro, no me va a devolver cero, sino me va a devolver falso. Bien, como les digo, es importante que sepamos esto, principalmente para poder posteriormente obtener los mejores resultados de parte del uso de las facilidades que nos da el framework de Git. Normalmente nosotros no vamos a escribir create commands, ninguno de estos tipos, a pesar de que están perfectamente disponibles. Si ustedes tienen una sentencia SQL muy especial y que ustedes determinen que no pueden o se les dificulta mucho escribir con los métodos que veremos más adelante, con los constructores de consultas y a través del uso directamente de los Active Records, si se les dificulta manejar una sentencia compleja con esos otros métodos que son los recomendados, ustedes siempre van a poder accesar a poder crear consultas con Create Command. Entonces, esto nos da siempre la facilidad de que ustedes puedan devolver cualquiera de estos tipos de datos y cualquiera de estos formatos en función de escribir una sentencia SQL particular, muy especial, que ustedes puedan de esta manera manejar, ¿no? Por razones de seguridad,
vamos a tomar como ejemplo esta consulta. Por razones de seguridad, ustedes típicamente van a recibir, no van a poner una consulta aquí que diga siempre el 1, ¿no? Aquí ustedes muy posiblemente van a concatenar con una variable que venga del cliente y que diga, por ejemplo, el user ID, ¿sí? O el client ID le vamos a poner, ¿no? ¿Sí? Y esta variable viene de alguna parte del cliente. El cliente les ha indicado, yo soy el cliente tal, y de esta manera, entonces yo quiero obtener el registro, los detalles de ese cliente y entonces podría perfectamente hacer una consulta como esta, ¿no? Entonces voy a seleccionar todos los registros de la tabla clientes donde el ID coincida con el ID que me indicaron que es el que yo estoy buscando. Como este detalle llamado CID que acabo de colocar aquí, es un detalle que típicamente va a venirme del cliente, habíamos dicho que siempre y por regla general siempre vamos a desconfiar del dato que me envía el cliente. El cliente normalmente la gran mayoría de clientes van a usar el aplicativo y lo van a usar en buena lid, van a hacer buen uso del sistema. Pero siempre van a haber usuarios que tiendan a tratar de buscar algún detalle, alguna falla, alguna falencia dentro del sistema para poder atacarlo y poder hacer una escalación, un escalado de privilegios y obtener más información de la que el sistema está normalmente programado para proveer. Entonces, en este caso, siempre va a ser importante que nosotros podamos limpiar, digamos, de alguna manera estos valores. ¿Cuál es la forma de hacerlo? La forma correcta de hacer esto es que nosotros detallemos la lista de parámetros. Bien, podemos hacer esto a través de un array y le vamos a decir, por ejemplo, el array de parámetros va a ser igual a, y ponemos pares variable valor. En este caso, la variable la vamos a llamar ID o client ID para que sea bastante más claro, ¿no? La variable la vamos a llamar client ID con un 2 puntos por delante. Este es el truco, ¿sí? La variable se va a llamar client ID con el 2 puntos por delante. ¿Y qué valor va a contener? Va a contener el valor CID, que, como les explicaba, lo más probable es que venga de parte del usuario. ¿Bien? Al hacer esto, simplemente le estamos declarando un array de esta manera, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que yo voy a modificar esta línea, voy a dejar esta línea comentada para que se vea la diferencia de cómo estaba y cómo nos va a quedar con la modificación. Ya no le concateno directamente la variable, sino es que aquí le anexo el parámetro que yo había creado aquí arriba, es decir, 2 puntos CID, lo voy a poner aquí abajo, 2 puntos CID. Este parámetro está indicado aquí en función de lo que yo le había declarado el parámetro aquí arriba. Y ahora el siguiente paso será, antes de ejecutar directamente la consulta, vamos a enlazar el array de parámetros con el comando de ejecución que estamos creando. En este caso el método se llama bind values. Y en el bind values le vamos a poner la variable parámetros. Bien. De esta manera entonces le digo, mire, seleccione todos los campos de la tabla clientes donde el ID corresponda con una cosa llamada 2 puntos CID. ¿Y qué le va a indicar al comando qué significa 2 puntos CID? Es el método bindValues, donde se le asigna el 2 puntos CID con el valor que me enviaron desde un formulario, por ejemplo. ¿Bien? Al ejecutar el método de esta manera, el bindValues, este método sanitiza cualquier dato, cualquier detalle que haya venido dentro de la lista de parámetros, en este caso dentro de $params. Se sanitizaría perfectamente todo aquello y en función de esto se podría ejecutar de forma mucho más confiable y mucho más segura esta sentencia, pues no estoy concatenando directamente lo que manda el cliente, sino estoy pasando obligatoriamente a través de un método llamado bindValues que me sanitiza esa información antes de ejecutar la consulta. Entonces, evito de esta manera inyecciones de SQL. Podría ser o podría parecer
que el paso entre una línea adicional y dos líneas adicionales a ejecutar todo en una sola línea podría ser un poco de trabajo excesivo para mi gusto, pero esto es bastante importante porque este pequeño trabajo adicional me implica que yo estoy incrementando enormemente en seguridad. Sin embargo, una vez explicado aquello, esta es la forma más explícita de hacerlo, existe una forma implícita de hacer exactamente lo mismo. Y para esto voy a cortar esta línea y voy a copiar, perdón, y pegar la línea. Y podría simplemente pasar el valor params, el array de parámetros, le podría pasar directamente aquí al final como segundo parámetro de la creación del comando. Bien, y obviamente de esto sí no me salvo del query, perdón, puntero query 1. Bien, de esta manera entonces si se fijan podemos perfectamente simplificar lo que habíamos visto acá. Se enlazan los valores del array params, pero ya es directamente o de forma implícita al asignarle aquí como segundo parámetro del método createCommand. Bien, de esta manera mantenemos exactamente la misma seguridad que arriba, sin embargo, hemos reducido bastante el código y nos resulta mucho más cómodo y nos va a resultar mucho más cómodo y menos molestoso preocuparnos de este ambiente o de este punto de la seguridad. Bien. Ahora, hasta el momento hemos visto sentencias de tipo selección, es decir, de las que me van a devolver necesariamente algún registro, ¿no? Ahora, yo puedo también ejecutar sentencias de tipo no select, es decir, sentencias que no me van a devolver un detalle, un dato, un campo, una fila, un grupo de registros, sino que van a realizar algún tipo de modificación típicamente dentro de la base de datos. Es decir, serían sentencias de tipo update, de tipo delete, ¿sí? Por mencionar algunas de ellas. Entonces, ¿cómo puedo crear un comando de tipo no select? Bien, vamos a revisar entonces, abriendo un poquito de espacio aquí abajo. Digamos que voy a actualizar un registro, en este caso. Ya no necesito asignarle a ninguna variable porque esto directamente se puede crear el comando, create command. Y en este caso, obviamente, ya la sentencia no dirá select, sino dirá update clients. Actualice los clientes y coloque el valor, por ejemplo, fecha actualización será igual a now, por ejemplo, perdón, será igual a now, donde el ID sea igual a 1. Por simplificar, en este caso vamos a dejar directamente así, no le vamos a enlazar con ningún tipo de parámetro. Y de este método le vamos a ejecutar, de este comando le vamos a ejecutar el método execute. Listo. De esta manera podemos entonces correr sentencias de tipo no select. Bien. Este método execute, por supuesto podemos este comando con la ejecución del método devolverle hacia una variable porque el resultado de esta variable, es decir, voy a mencionarlo aquí nada más, lo que nos retorna esta variable será el número de registros afectados por la consulta o falso si hubo algún error. Bien, entonces estoy actualizando la tabla clientes, estoy cambiando la fecha de actualización hacia la fecha actual, donde el ID sea igual a 1. Si es que este comando al ejecutarse fue exitoso, este comando específicamente me va a actualizar un registro, entonces el valor de retorno de este comando será 1.
porque actualizó un registro. Pero si es que, por ejemplo, no se encontró ningún registro con ID 1, en este caso entonces nos retornaría, por ejemplo, 0 o falso, es lo mismo en este caso porque no se pudo ejecutar o no se ejecutó o no se actualizó ningún registro dentro de la tabla. Bien. ¿Cómo podría ejecutar otro tipo de consultas que son de tipo no SQL? Es muy simple. Lo único que tendríamos que hacer es reemplazar esta cadena, que en este caso me indica una consulta de tipo update por una consulta de tipo delete, por una consulta de tipo insert, la consulta que nos haga falta en este caso. Bien. Cuando nosotros escribimos las sentencias de SQL, siempre nos va a poder pasar el caso de que algunos de los nombres que nosotros utilicemos como nombres de campos, nombres de tablas y cosas por el estilo dentro de las sentencias puedan ser nombres reservados dentro de la sentencia SQL. Y esto depende mucho del motor que estemos utilizando también. Hay algunos nombres que están reservados. Por ejemplo, suele ser problemático a veces que ustedes pongan como nombre de tabla o como nombre de campo el nombre date, ¿sí? Porque date justamente es un nombre que se usa para un identificador de tipo dato, de tipo fecha dentro de una base de datos. Entonces es un tipo de dato, fecha, típicamente dentro de la mayoría de motores de base de datos. Entonces, ¿cómo le decimos al motor de base de datos qué cosas son identificadores míos y no deben tratarse como identificadores propios del motor? En este caso, entonces, deberían entrecomillarse. Lo que típicamente se hace en MySQL, por ejemplo, es poner los backticks o las tildes invertidas en los nombres. Por ejemplo, de esta manera. Entonces, tanto el nombre de la tabla como el nombre del campo, en este caso, le estoy entrecomillando para indicarle de que específicamente estos son nombres de campos, nombres de tablas, es decir, identificadores del usuario y que no deben interpretarse de otra manera al ejecutarse la consulta. Pero esto podría ser un poco problemático quizás, más que problemático podría ser un poquito molestoso. No es tan claro ver qué cosas están entrecomilladas y cuáles no, ¿cierto? En este sentido, justamente las aplicaciones de base de datos dentro de allí me permitirán hacer algo como lo siguiente. Dado que esta es una sentencia SQL que el método createCommand va a interpretar como un comando SQL, existen ciertas convenciones dentro del lenguaje que me permiten que yo le pueda declarar que se haga un entrecomillado. Bien, por ejemplo, el doble corchete. Si es que yo coloco algún identificador entre doble corchetes, el nombre de la columna va a ser entrecomillado, o el nombre de la tabla en este caso, ¿no? Este nombre va a ser entrecomillado de forma automática cuando internamente se ejecute esa sentencia contra el motor de base de datos. Otra forma alternativa y no excluyente de la anterior es las dobles llaves. Es decir, al poner apertura y cierre con doble llave, al encerrar cualquier campo dentro de dobles llaves, entonces encierra también el nombre de la tabla, va a ser necesariamente entrecomillado. Perdón, aquí me confundí un poco por no tratarse de una sentencia select. El nombre de la tabla se entrecomilla con doble llave y el nombre de los campos se entrecomilla con doble corchete. Bien, esta es la forma correcta. En este caso, para entrecomillar el ID, debería hacerlo también de esta manera, con doble corchete. Y de esta manera, entonces, al ejecutar este comando, internamente él va a entrecomillar adecuadamente cada uno de los valores. La tabla de la forma adecuada y los campos igualmente de la forma adecuada para evitar justamente confusiones con ciertos nombres que pudieran existir dentro de la sintaxis propia dentro del motor.